Pues nada, arrancamos, creo que ahora está todo bien, sino que alguien nos diga, ¿eh? Si veis algún problema, lo dicho, bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestro tiempo y en esta horita que está previsto, teníamos previsto de 1 a 2, con lo cual yo creo que estaremos terminando en torno a las 2:10, 2:15 más o menos. Vamos a hablar bueno, pues un poco de ventilación, de bomba de calor, de lo que son espacios sostenibles, un poquito de normativa y bueno, pues esperamos que sea de vuestro agrado, ¿de acuerdo? Vamos avanzando. Bueno, aquí me tenéis a mí, ¿de acuerdo? Soy Iván Agudíez, el responsable de edificación aquí en Wolf, con lo cual, bueno, pues cualquier cosita que necesitéis estaremos encantados de ayudaros. Vamos a hablar las primeras transparencias, nada, son 2, 3 transparencias. Os hablamos de quiénes somos, dónde estamos, un poquito los servicios de apoyo que os podemos ofrecer y os ofrecemos habitualmente y directamente nos ponemos con el índice, con la formación. Vale, aquí tenéis en qué consiste. Ya veis el punto espacios sostenibles y conceptos de sistema. Aquí hablamos un poquito en término general. La segunda parte, la parte marco normativo, siempre me gusta también hacer un pequeño matiz. Pues es una cuestión de optimización de tiempo, es decir, a nivel normativo podríamos dedicarle solo una formación a hablar de norma, con lo cual, bueno, pues hemos creído que en estos 5 o 10 minutos que vamos a hablar de la norma, hablamos de lo más significativo, no significa que el resto del que no se hable no sea importante, y bueno, pues si al final de la jornada tenéis cualquier duda a nivel normativa, pues bueno, podemos hacer un pequeño debate de turnos, si puede ser, y si no, pues a posteriori nos consultáis, ¿vale? La parte impacto de los sistemas de ventilación mecánica en la edificación, lo mismo, aquí vamos a hablar un poquito de los sistemas, de cómo se ejecuta, etcétera, etcétera. Y en la parte 4 y 5, aprovechando que está mi compañero Daniel aquí bueno, que está presente y tiene un conocimiento de bomba de calor de experto, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a hacer la jornada un poquito más dinámica. Yo me encargaré de la parte 1, 2 y 3 y le daré paso para que la parte 4 y 5 ya remate, ¿de acuerdo? Así que si nos veis que hacemos un cambio así rápido, de aquí a media hora, 40 minutos, no os extrañéis porque estaba pensado. Bueno, pues vamos avanzando y os cuento quiénes somos, dónde estamos, por posicionarnos un poco. Bueno, pues os cuento. Como veis, desde el año de fundación, Wolf, somos una multinacional alemana, ¿de acuerdo? Ahora veis un poquito dónde estamos, la presencia que tenemos. Bueno, tenemos una existencia, podemos decir, de 60 años, ¿vale? La central la tenemos en Mayburg, Alemania. No me voy a centrar mucho en la explicación de la empresa por no comerme lo que es tiempo, ¿vale? Pero bueno, veis ahí la evolución que hemos tenido, el crecimiento orgánico que hemos tenido todos estos años, junto con el mercado de la eficiencia, nos hemos ido adaptando, ¿de acuerdo? Pues como veis ahí, con temas de bomba de calor, el tema de recuperación de calor, bueno, hasta el último, vamos a decir, el último paso que hemos dado a nivel grupo, que ha sido el convertirnos en miembros del grupo Ariston, ¿vale? Aquí en España, lo que es la parte Wolf, la tenemos en Madrid, la central, ¿vale? Y luego tenemos 3 centros, ¿vale? Uno en Badalona, también comentaros por si hay compañeros de aquella zona conectados, con lo cual estáis invitadísimos. Y tenemos otro en la parte de Galicia, concretamente en Lugo, ¿vale? ¿Dónde estamos? Como os decía, ¿qué es esto de Wolf? Pues si os suena y demás. Bueno, simplemente la transparencia yo creo que os añade información. Ya veis que tenemos 9 subsidiarias, estamos presentes en un montón de países, la friolera de 60 y bueno, pues estamos alrededor de unos 2.300 empleados, ¿vale? ¿Qué servicios de apoyo os ofrecemos? Y continuamos ya. Muy sencillo. Yo siempre, para no enrollarme, siempre os digo lo mismo. Cuando tengáis un proyecto, tanto a los que estáis conectados como a los que estáis presentes, oye, consultarlos. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión de participar en la parte de prescripción o participar en la parte de ejecución. Antes hemos estado comentando, y aprovecho a recordar, hemos tenido una pequeña formación práctica, ¿no? Y hemos visto que en función a la casuística que sea y en función a la solución que se busque, le puede venir al proyecto mejor unas soluciones u otras. Entonces siempre decimos que en esa fase de proyecto, en esa fase de apoyo,
bueno, que nos contactéis, ¿eh? Bien desde la, vamos a decir, desde la parte básica, ¿no? En la de toma de decisiones, como incluso algún proyecto que esté en ejecución y, oye, tengamos que echaros una manilla y demás. Aparte de esa colaboración en proyecto, ¿dónde solemos apoyar? Pues de la ejecución de obra, consultas, etcétera, partiendo un poco de la parte final de certificación de obra, puestas en marcha, etcétera, etcétera. Es un tema importante, ¿vale? Que, como siempre digo, bueno, nos podéis consultar y os podéis apoyar en nosotros. ¿Qué es esto de los sistemas Bohr? Bueno, ventilación más aerotermia. Os cuento. La formación, ¿vale? Está pensada para que nos centremos lo que es en la parte de ventilación, calidad del interior, con recuperación de calor, más bomba de calor, ¿vale? Lo que comúnmente conocemos como aerotermia. Pero bueno, seguramente los que estáis conectados y los que estáis aquí presentes, bueno, pues también ya nos relacionáis con otros tipos de sistemas, ¿vale? Que también fabriquemos, como pueda ser panel solar térmico, pueda ser, vamos a decir, calefacción, sistemas de clima, etcétera. Aquí nos centramos, sobre todo buscando la eficiencia en este tipo de formación, en estas dos partes, ¿vale? Según veis la transparencia, se me hace un poco raro ver la pantalla y ver el ordenador, con lo cual estoy todavía un poquito desubicado y me estoy intentando adaptar, ¿vale? Porque aquí lo veo pequeño y aquí lo veo demasiado grande y torcido, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar sacarlo para adelante. Os cuento, el concepto que nosotros lanzamos, ese elemento diferencial que aportamos al mercado, antes lo hemos comentado y ahora lo comento abiertamente, es el concepto de integración. Es decir, esa smart home que buscamos, ¿no? Esa vivienda inteligente que al final, oye, dependiendo de la tipología y casuística de vivienda, si puede ser una vivienda passive house, una vivienda de consumo casi nulo o incluso una vivienda de código técnico, al final, bueno, pues esos conceptos de clima, esos conceptos de refrigeración, ACS, esa necesidad, ¿no? Que tenemos, bueno, pues la propuesta de Wolf al final es la integración de varios sistemas. Ahora lo vamos a ir desarrollando, ¿vale? Hablaremos de la parte de ventilación y hablaremos de la parte de aerotermia, ¿vale? Como os decía, aquí tenéis 6 características, hay muchas más, ¿eh? Permitidme leerlas, os lo digo rápidamente y seguimos avanzando, ¿vale? La 1 lo que me dice, control sencillo y optimizado de toda la instalación desde un mando, es decir, lo que veníamos diciendo, varios sistemas conectados y con un único mando, bien sea a nivel presencial o en remoto, podamos controlar una o varias instalaciones. Mejoran la calificación energética de la vivienda, los sistemas de ventilación con recuperación de calor permiten reducir las necesidades de calor y frío. Bueno, que no se asuste, ¿eh? Si hablamos de recuperación, si alguno de los asistentes no tiene todo ese concepto, porque lo vamos a ver más adelante. Bueno, los sistemas de ventilación aerotermia son adaptables a cualquier tipo de vivienda, fácil integración en sistemas domóticos, bien a través de una pasarela propia, como pueda ser el ISM7, ¿vale? O de otros controles domóticos externos, ¿vale? A través de KNX o Modbus. Y los sistemas de ventilación más aerotermia Wolf combinan las últimas tendencias en ventilación y climatización para conseguir espacios sostenibles. Veréis que utilizamos mucho la palabra espacio sostenible, que nosotros siempre lo asociamos a buscar la eficiencia. Marco normativo, como os digo, insisto una vez más, no os asustéis si solo tiene 5 o 6 transparencias. Al final hemos intentado optimizar para no centrarnos en norma, porque, insisto, si hablamos de normativa, HS3, calidad del interior, que la vamos a tocar, HS6, protección frente al radón, que la vamos a tocar, ya hemos omitido la parte de H0, H1, es decir, limitación de la demanda energética, siempre asociado estas normativas a código técnico, sobre todo por optimización, aunque haremos un pequeño recordatorio, y hemos dejado una transparencia de forma muy rápida que tocaremos un poquito el RITE, pero muy poquito, ¿vale? Porque no, la parte de calidad del interior del RITE, ¿no? Para cuando trabajéis en vuestros proyectos, esos edificios de oficinas, esos pequeños terciarios, ¿vale? Que más o menos tengáis claro cuándo poner un recuperador, cuándo no, qué clasificación, qué es eso de LIDA, qué es eso de LODA, ¿vale? Pretendemos, insisto, no forma parte de hablar mucho de RITE en esta formación, ¿vale? Bueno, aquí todo esto los conocéis, es una transparencia que a mí personalmente mucho me gusta. No me voy a enrollar en qué son los contaminantes interiores, los contaminantes exteriores, yo que lo dejo unos segundos, yo creo que lo veis en las pantallas. Creo que todos estamos de acuerdo en que en espacios habitados solamente con nuestra presencia, y pongo el ejemplo de esta sala,
Esta salita hace unas horas, cuando no había nadie, si hubiéramos tenido aquí simplemente un medidor de humedad, no hablo ya de CO2 ni de este tipo de medidor, un medidor de humedad relativa, ¿vale? Pues seguramente hubiéramos estado a un valor bajo, ¿vale? Porque arrancábamos la jornada pues en un espacio ventilado, aquí tenemos recuperadores de calor, un sistema eficiente. ¿Y qué ocurre? Que después de unas cuantas horas y de varias personas, simplemente porque nuestro cuerpo está transpirando, nuestro cuerpo se ha estado moviendo, estamos respirando, etcétera, etcétera, esa humedad relativa, es decir, esa contaminación ha aumentado, ¿vale? Al final, nosotros somos pequeñas estufas humanas, ¿vale? Que estamos más o menos, yo que estoy ahora en movimiento y tengo esa sensación un poquito de sudoración, pues estaré emitiendo más o menos unos 500, 600 vatios metabólicos, más o menos, por tener una referencia, vosotros que estáis en modo sedentario, pues más o menos unos 300, 400. ¿Pero qué genera todo esto? Que el sistema esté cargado, ¿vale? Y que tengamos esa sensación de un poquito de congestión, etcétera, etcétera. ¿Por qué os hago esta introducción? Porque todavía coge más fuerza la calidad de aire interior. Es decir, o la tengo o no la tengo. Y si no la tengo, tengo que abrir las ventanas. Si abro las ventanas, ruido, suciedad, frío o calor. Entonces es bastante importante hacer esta introducción más allá de los contaminantes que todos conocéis, ¿no? Los smog, el CO2, etcétera, etcétera, ¿vale? Sobre todo, deciros la importancia de la necesidad de ventilar. Código técnico, todos lo conocéis, simplemente recordaros, llevamos desde 2006, fijaros si ha llovido ya, desde 2006, con el borrador, hablando concretamente del capítulo de calidad de aire interior, es decir, HS3, ¿vale? 29 de marzo de 2007, es decir, llevamos infinidad de años, bueno, divulgando, proponiendo soluciones de ventilación. Luego también tocaremos el tema, de, como os digo, de aerotecnia, bomba de calor y demás. Importantes normativas, pues como os decía, H0, H1, bueno, aquí lo tenéis, consumo del edificio, demanda del edificio, rendimiento de sistemas H2, H3, ¿vale? Y producción renovable H4 y H5. Habitualmente en la parte de normativa, digo habitual, aquí hemos hecho una excepción, solíamos hablar un par de transparencias de la normativa H0 y HE1, normalmente. ¿Por qué? Porque están muy vinculadas, ¿vale? Y condiciona el cumplimiento en determinadas zonas térmicas el que lleve un recuperador el proyecto o no. Es decir, en resumen, zonas térmicas D de dedo o E de España, ¿vale? Es, no voy a decir imposible, pero es muy poco probable que si no se instala un recuperador de calor para cumplir con normativas de eficiencia energética, herramienta unificada tipo HULC o similar, con un sistema de, hablo siempre de ventilación, con un sistema de simple flujo es relativamente complejo cumplir. No digo imposible, porque para llegar al valor que no lo consigues mediante el recuperador de calor, tendrías que llegar mediante otras vías, tipo aislamiento, ventanas, otro tipo de, no sé, de energía renovable, y siempre son costes elevados, ¿vale? Tanto de equipos como de mano de obra, que en un coste reducido a través de un recuperador de calor, ¿vale? Es importante que tengáis un poquito ese dato de esas zonas, D y E. ¿Por qué? Porque sí que marcan un poco el dónde va a ser prácticamente obligatorio, insisto, para cumplir con esas normativas, prácticamente obligatorio, no obligatorio, ¿vale? Y el otro, y vamos a decir, y zonas más suaves, ¿no? Que puedan ser una zona C de casa o una zona B, ¿vale? De Barcelona, ahí sí que, bueno, a día de hoy, si nos olvidamos un poco de norma, podemos ir más a buscar la solución, sobre todo por eficiencia, por calidad y por sostenibilidad. Nos centramos en el HS3, calidad del interior, ya os he comentado, nació el 29, de obligado cumplimiento, 29 de marzo de 2007. Yo creo que la sabéis de sobra, porque llevamos mucha gente y muchos compañeros divulgando y colaborando en este tipo de formación durante muchos años, pero siempre es bueno recordar, porque cuando hablamos de valores, de caudales, de por qué en una vivienda, antes comentábamos, cuando teníamos aquí la parte de la formación, el por qué en una vivienda hablamos de 120 metros cúbicos hora, en una otra vivienda hablamos de 200, en otra vivienda hablamos de 180, es decir, esos valores, al final un poco de dónde salen, ¿no? Salen precisamente de esta tabla de obligado cumplimiento, que la tenéis en la parte de las pantallas, derecha en la parte de arriba. La parte de color verde es la zona de impulsión,
Es decir, ¿dónde tenemos que impulsar aire? En las zonas nobles o secas de la vivienda, que suelen ser el salón y los dormitorios, y ahí tenéis unos valores, ¿vale? Tampoco me enrollo ahora mucho más, ¿vale? En tema de valores. Y la parte roja, ¿vale? Es la parte de extracción. ¿Dónde tenemos que extraer? En las zonas húmedas de la vivienda, que es baños, aseos, ¿vale? Y cocina. Veis que en función a la tipología de vivienda, es decir, si las tenemos de 0 a 1 dormitorios, 2 dormitorios, 3 o más dormitorios, viene un valor. Importante, siempre hago un matiz desde la base y desde algo que se da por hecho. Esta tabla viene expresada, ¿vale? En litros segundo, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Qué solemos hablar los fabricantes, ingenierías, etc.? Normalmente, a la hora de seleccionar sistemas, equipos, etcétera, hablamos en metro cúbico hora, ¿vale? Sería tan sencillo como estos valores multiplicarlos por 3,6. A ver, es algo que llevo muchos años diciéndolo, pero a veces doy por hecho que se conoce y no se conoce, ¿vale? Entonces, multiplicando esos valores por 3,6 saldrían los metros cúbicos necesarios y ahí a la hora de selección en catálogo, fichas técnicas, etcétera, ya lo tendríamos un poquito más avanzado. Importante también, para avanzar con la transparencia, esa tabla 2.2 que veis, sobre todo para edificios en altura, edificios plurifamiliares, es de obligado cumplimiento. Ojo, es el gran desconocido. Es decir, ¿qué hacemos con los trasteros? ¿Qué hacemos con los cuartos de basura? ¿Qué hacemos con un almacén que tenemos de repente en un edificio? Oye, ¿hay que ventilarlo? ¿No hay que ventilarlo? Si hay que ventilarlo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué tengo que cumplir? Bueno, no lo digo yo, lo dice la norma. Ahí lo tenéis. Ahí también se especifica un valor que habría que cumplir, ¿vale? También es importante que sepáis que es de obligado cumplimiento. Siempre código técnico, ¿eh? Aquí tenéis un ejemplo, nada, hemos hablado, aquí tenéis un ejemplo de dónde salen los valores. Tampoco me voy a enrollar mucho más. Tenéis la tabla, abajo un ejemplo, y más o menos si os dais cuenta, los valores que hemos estado hablando hace un ratito, o los que hablamos ahora, que estábamos hablando que normalmente en un piso, siempre en términos medios, cogerlo con pinzas, pisos de 70, 80 metros, más o menos ese piso medio, ¿vale? Estamos hablando siempre en torno a 120, 130, 140 metros cúbicos hora, más o menos, ¿eh? Es lo que estábamos hablando. Y en función a eso, ¿vale? Pues ya seleccionamos no solo el equipo, sino la red de conductos, el diámetro de los conductos, podemos calcular pérdidas de carga, etcétera, etcétera. Vale. El gran desconocido, el enemigo invisible, como le conocemos, ¿no? El garradón. ¿Qué es esto de la normativa? A día de hoy es lo que más me suelen preguntar, porque es una normativa nacida en el 19, ¿vale? Publicada en el BOE en el 19, ¿vale? Con lo cual, bueno, no llevamos tantos años hablando de ella y, bueno, cuando la conocemos, pues la verdad es que nos mete un poco miedo, ¿no? Porque al final el garradón, si no recuerdo mal, es la segunda causa de cáncer de pulmón a nivel mundial, ¿vale? Solo por debajo del tabaquismo, ¿vale? Es un tema importante y sintiéndolo decir así, en función a donde vivamos, ¿vale? Porque al final el garradón se transmite a las viviendas, bueno, iba a decir dependiendo de la zona, depende del granito, depende del tipo de zona, ¿no? Del contacto que tengamos la vivienda con el terreno. Es decir, en resumen, hay unas zonas de España, ahora veremos el mapa, donde tenemos mayor presencia de garradón y otras menos, ¿no? Entonces sale esta normativa precisamente para mitigar, para dar soluciones, ¿vale? Donde tenemos un elevado índice de garradón. Aquí tenemos soluciones. Antes algún compañero me preguntaba vamos a decir, en el ratito que hemos estado aquí comentando, y en función a las zonas, sobre todo un poco por resumir la normativa del garradón, en función si nos encontramos en municipios de zona 1 o en municipios, aquí lo tenéis, de zona 2, ¿vale? Actuaremos de una forma o de otra. Antes lo comentábamos, ¿no? Aquí tenéis un poco el resumen, le asomo y os cuento. Justificación de la exigencia, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Si es de zona 1, está señalado, ¿eh? Tenemos que poner una barrera de protección. Recordad que antes me comentabais y me he dicho que debería, ¿no? ¿Vale? Aquí lo tenéis. ¿Vale? Es que no estamos las cámaras. A ver ahora. No.
Nada, intento solucionar las cámaras. Ya está. ¿Ya? Ahora sí. Vale. Continuamos. Bueno, lo que decíamos. En función, si es zona 1, ponemos barrera de protección y tenemos una alternativa. Todo esto lo marca la normativa, ¿vale? Es un poco el resumen que hemos empleado para ponerlo en una slide. Y tenemos alternativa, espacio de contención ventilado entre el terreno y los locales. Aquí tenéis espacio de contención ventilado, espacio situado entre el terreno y los locales. No me enrollo mucho más. Y si es zona 2, ¿vale? Ahora veremos lo que es zona 1 y 2 con el mapa. Barrera de protección junto a un sistema adicional, que es lo que comentábamos, ¿verdad? Entonces, zona 1 no hace falta las dos opciones y zona 2 tendríamos la barrera de protección con, vamos a decir, sistema de despresurización del terreno o espacio de contención ventilado, ¿vale? Es decir, a través de algún sistema de ventilación y demás. Vemos ahora el mapa, ¿vale? Y aquí, si veis el mapa, donde lo tenéis, no os llegará seguramente. Aquí tenemos, normalmente, vamos a decir, la medición se hace en becquerelios, en la unidad de medida del garradón, un poco el tope, lo tenemos el tope de las zonas en 300 becquerelios, ¿vale? Es decir, a partir de 300 becquerelios para arriba se considera que es una zona muy afectada y de 300 becquerelios para abajo, aquí tenéis diferentes colores, ¿vale? Bueno, pues pueden ser zonas medias o zonas poco afectadas. Como veis, gran parte del territorio nacional está afectado y, sobre todo, donde mayor concentración de gas radón existe, pues es en la parte de Galicia, bueno, ya lo veis por aquí, ¿no? Un poco esta zona también de Zamora, Salamanca y demás. Y bueno, pues no significa, os digo, por avanzar, que si estamos, por ejemplo, en, no sé, en Madrid, o incluso, fijaros, en Palma de Mallorca, al final estamos en unas concentraciones de gas radón de entre 200, 300 o entre 100 y 200. Es un tema también importante para tenerlo en cuenta, más allá del cumplimiento de la norma. Y como os decía, dejando de hablar de normativa, de forma muy rápida también, ¿vale? Y nos centramos en los sistemas de ventilación. Es decir, consultas que nos soléis hacer en el día a día también. Oye, Iván, tengo este edificio de oficinas, tengo este pequeño terciario, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los caudales? Me han dicho que tengo que poner un recuperador sí o sí, pero los recuperadores residenciales se pueden, no se pueden, ¿qué tipo de filtro? Bueno, todo ese popurrí os lo intento resumir de la siguiente forma, ¿vale? Es decir, cuando es una obra nueva, ¿vale? No hablamos de reforma o rehabilitación, sino obra nueva, hay que cumplir con RITE. Siempre hablamos de edificios terciarios, ¿vale? O de uso industrial. Si tenemos que cumplir con RITE, es obligatorio, a día de hoy, no tenemos el dato aquí, si no recuerdo mal eran, quizás diga un dato pequeño, el matiz, si no recuerdo mal eran 1048, porque cambió 1048 metros cúbicos hora, sí, ¿no? 1048 o 1008, vale. A partir de 1008, fijaros, me confundí en el 4, a partir de 1000 metros cúbicos hora, ¿vale? Sería obligatorio instalar un recuperador de calor, con lo cual prácticamente, fijaros, son caudales casi de residencial, prácticamente, con lo cual, ¿los equipos residenciales para pequeños caudales se pueden adaptar? En la mayoría de los casos sí. ¿Por qué digo la mayoría y no siempre? Porque dependerá de vida y de LODA también, de la clasificación de filtro y de los que admiten, ¿vale? Entonces, teniendo claro que a partir de 1000 metros cúbicos hora, exactamente 1008 metros cúbicos hora, ¿vale? Habría que poner un recuperador de calor. Ahora nos vamos a la otra parte, es decir, ¿qué es eso de LIDA y qué es eso de LODA? Hablamos siempre del capítulo de calidad del interior, ¿vale? Sería la calidad del exterior, está clasificado por IDA 1, IDA 2 y IDA 3, ¿vale? Que es la parte que veis aquí, que bueno, que el cuadro creo que no lo deja ver. Y la calidad del aire interior se clasifica por el IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4, ¿vale? En función a la tipología del edificio, ¿vale? Es decir, se considera IDA 1 óptimo, pues a hospitales, clínicas, en fin, lo más exigente, ¿vale? IDA 2 buena, oficinas, residencias, es decir, esta sala, ¿vale? Y IDA 3 media, edificios comerciales, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis. Entonces, en función a la combinación, por poneros un ejemplo, si tenemos que cumplir IDA 2 con ODA 2, pues dependerá el filtro que admita el equipo residencial si es válido o no es válido. ¿Por qué? Porque la consulta que me soléis hacer es decir, oye, vale, tengo claro que el recuperador residencial, hablaremos ahora más adelante de la clasificación, pero ya os adelanto que los equipos residenciales admiten G4, F5 y F7 máximo. Es decir,
Si yo tengo que instalar a un equipo residencial un F9, un F8 o algo similar, o un filtro EPA, como antes me consultabais, no se puede. ¿Es recomendable hacerlo a través de cajones filtros externos? No es muy recomendable. Sí se puede hacer y se hace, pero no es muy recomendable porque todo lo que ocasione una pérdida de carga a un sistema hay que contemplarlo, ¿vale? Entonces, si yo le meto un cajón filtro que prefiltre, ¿vale? Al final, pues ocasiona una pérdida de carga, hay que tenerlo en cuenta, presiones, caudales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, mi opinión siempre es adaptarlo o intentar que los equipos ya lo traigan, ¿de acuerdo? Eso sería un poquito el resumen de forma muy rápida, ¿vale? Para que tengáis en cuenta muchas veces de, oye, ¿se pueden utilizar? ¿No se pueden utilizar? Depende, ¿vale? Depende del caudal. Antes me hacíais alguna consulta de, oye, pues en oficinas a veces tocamos 1.500 metros cúbicos hora, 2.000, 3.000, bueno, se puede sectorizar, podemos hacerlo por plantas. En residencial recordaros que trabajamos equipos hasta 600 metros cúbicos hora, con lo cual llegar a 1.000 metros cúbicos hora con dos equipos, bien en cascada o sectorizando, podría ser relativamente sencillo y todo dependerá de la clasificación del filtro que se pueda incluir, ¿vale? Bueno, y por último, recordaros que lo conocéis de sobra, las certificaciones de sostenibilidad, las certificaciones, vamos a decir, los sellos de sostenibilidad. Todos conocéis seguramente LEED, BREEAM, WELL y obviamente Passive House, ¿no? Entonces simplemente os dejo unos minutos, yo creo que todos los conocéis, ¿no? Liderazgo en energía, el LEED, certificación de sostenibilidad en edificación, el sello WELL y bueno, obviamente el sello Passive House. Dejamos de normativa, ya veis que voy un poquito rápido, voy un poquito casi como una moto, para intentar estar en tiempo, porque ahora el punto 3 es un poquito más extenso, ¿vale? Intentaré acabarlo en 5 o 10 minutos rápido para dejar rematar a mi compañero Daniel. Rápidamente, beneficios de un sistema de calidad del interior. Nada, todo esto lo conocemos. Es decir, beneficios para la salud, ya lo hemos hablado. Ahorro y respeto por el medio ambiente, máximo confort, conservación. Creo que no os voy a descubrir nada, saber que tenemos un recuperador de calor, que tenemos filtración, que tenemos poco consumo, que tenemos una eficiencia energética. Entonces creo que todo esto, como introducción, lo sabemos, llevamos muchísimos años comentándolo y me centro un poquito más en la parte de instalación y equipos, ¿vale? Idem de idem, es decir, tenemos 3 tipos de intercambiadores, esto vamos a decir es el corazón del equipo, ¿vale? El de flujo cruzado y flujo a contracorriente a día de hoy prácticamente no se usa, ¿vale? Por su baja eficiencia y lo más común en el mercado es trabajar un núcleo, lo que es el núcleo de flujo cruzado y a contracorriente, que es el que tenéis en la parte derecha de vuestras pantallas. Este es el núcleo comúnmente conocido cuando hablamos los fabricantes, ¿no? O vamos a decir los actores que estamos en este mundillo, cuando decimos, oye, el equipo recupera el 90%, el 92%, el 95%, ¿no? Pues hablamos de este tipo de diseño, ¿vale? Aquí sí que os explico rápidamente, porque quizás ya no los presentes que hemos hablado antes, sino los que estéis conectados, cuando hablamos de ese porcentaje no lo tengamos muy claro. Al final, cuando hablamos de valores de recuperación de en torno al 90%, tenéis que tener siempre claro y tenéis que tener en cuenta el valor exterior y el valor interior, ¿vale? Es decir, la temperatura exterior en ese momento en el que hablamos y queremos tomar medida, temperatura exterior y temperatura interior. Por poner un ejemplo que utilizamos siempre el mismo, o la mayoría de las veces, es si tenemos el aire fuera a 0 grados y tenemos el aire dentro en torno a 21, 22, 23 grados, ¿no? Que es un poquito la temperatura de confort, si estoy recuperando en ese momento el 90%, ¿vale? Siempre en términos genéricos, dejando un pequeño margen de error, al final el aire que yo estoy introduciendo, en vez de lo estoy cogiendo a 0, evitaría meterlo a temperatura de congelación y le estaría más o menos metiendo, cuando digo más o menos, entre 20 y 21 grados, teniendo la casa a 22 o a 23, ¿vale? Eso la verdad es que es una pasada, porque fijaros, estamos cogiendo un aire en temperatura de congelación y el propio recuperador lo que está haciendo es prácticamente transformándomelo a la temperatura atemperada, valga la redundancia, que tenía, ¿no? La temperatura de consigna de la vivienda. ¿Qué es esto del funcionamiento en invierno, en verano y noches de verano? Voy un poquito rápido. Esto es el free cooling, ¿no? El refrescamiento gratuito nocturno, es decir, comentaros que los equipos vienen con un bypass automatizado,
viene con un bypass, hablo siempre de los equipos nuestros, vienen con un bypass automatizado que toma temperatura exterior y temperatura interior. Entonces, cuando se da la casuística de, por ejemplo, noches de verano que son frescas y esa temperatura exterior está por debajo de la temperatura que tenemos interior en la vivienda, lo que hace una valvulita, lo que hace una clapetita, es bloquear para que ese aire no pase por el recuperador, ¿vale? Siempre pasará filtrado, pero al no pasar por el recuperador estaría pasando un aire filtrado, ¿vale? Y estaría pasando a 16 grados, 17, 18 o 20, ¿no? Como esté por la noche en verano. Eso al final es un poco comúnmente conocido como el efecto ventana abierta. Es decir, evitando la molestia. Cuando abro las ventanas, ruido, suciedad, etcétera, etcétera. Bueno, intrusismo en un momento dado, oye, pues con todo el tema hoy día que está bastante al orden del día. Entonces, haríamos ese efecto ventana abierta, pero teniendo nuestro sistema de ventilación. Entonces, ¿cuál es lo interesante, cuál es lo importante? Que el equipo lo haga solo. Que no esté yo con un botoncito de ahora sí, ahora no, ahora parametrizo en enero, ahora en marzo lo cambio. Bueno, yo creo que lo importante es que dependiendo de donde esté instalado el sistema, parametricemos unas temperaturas medias para que el equipo a lo largo del año él solo vaya actuando, ¿no? Desde mi punto de vista es lo interesante y sobre todo es el consejo que hacemos desde fábrica. Clasificación de filtros, antes os he comentado, tampoco me enrollo mucho más. Aquí tenéis filtros G4, F5, F7. Bueno, aquí estaría el índice de la eficacia del filtro y si nos vamos por poner un ejemplo, ¿no? Al filtro F7, que es lo que habitualmente se instala en viviendas pasivas o en viviendas de consumo casi nulo, pues fijaros, estaríamos en temas de polen, esporas, o sea, estaríamos ya con filtros muy, muy interesantes. Diferentes configuraciones de sistemas de ventilación. Configuración en árbol, configuración en estrella, bueno, en árbol, en espina, en estrella, hay gente que llama pulpo, que llama estrella, bueno, dependiendo con quién hables, hay gente que lo llama de una forma o lo llama de otra, y tenemos la ventilación descentralizada, ¿vale? Lo mismo, os lo explico muy, muy rápido, porque si no al final no estaremos en tiempo. Sobre todo las diferencias y la que es más recomendada, ¿vale? Lo vemos ahora a continuación. Aquí teníais las ventajas y demás, pero ahora en los esquemas os lo explicaré, ¿vale? Ya os adelanto que a nivel técnico, ¿vale? La más interesante y la que puede causar un menor problema de postventa sería la configuración en estrella, ¿vale? Esa es la más interesante a nivel técnico. Bueno, esta es la gama de equipos que tenemos. Que sepáis, CWLF, vamos a decir Excellent, que aquí tenéis modelos 150 metros cúbicos hora, 200 y 300, ¿vale? Bueno, tenemos instalación techo-pared, normalmente estos equipos, ya comentábamos con anterioridad, están destinados, ¿no? Habitualmente a edificios en altura, y luego el resto de gama, normalmente la gama CWL y CWL2, normalmente son equipos murales que están destinados más a la vivienda unifamiliar. Y el equipo de descentralización también es un equipo muy interesante, pero sobre todo destinado a la obra de rehabilitación o reforma. Vale, aquí tenéis las diferencias muy rápidas, ¿eh? ¿Por qué es más interesante la red en estrella que la red en espina? Nosotros trabajamos las dos, ¿eh? Tanto una como otra. Y normalmente la red en estrella está más vinculada, nació más, vamos a decir, para una vivienda unifamiliar, porque una vivienda unifamiliar habitualmente siempre pues tiene un cuarto técnico, más falsos techos, más espacios, más metros cuadrados, ¿vale? No digo que en una vivienda plurifamiliar en altura no se pueda adaptar lo que es un sistema en estrella y lo que es la red en espina o en árbol, que es esta de color blanco que veis aquí, al final nació más, sobre todo por el conducto plano, por la optimización de patinillos, verticales, etcétera, más para edificios plurifamiliares en altura. Cosas rápidas. Con un sistema en estrella te ahorras infinidad de piezas. Codos, tres, manguitos, ¿vale? Al ahorrarme tanta piecería, me evito mano de obra. Es decir, no dependo tanto de la buena ejecución del sistema. ¿Por qué? Porque un sistema en estrella
lo que hace es, tenéis aquí el recuperador lo que hace es, en la red de impulsión y en la red de extracción, insisto, impulsión, acordaros, a dormitorios y salón y extracción de baños y cocina, tengo un plenum o cajón repartidor, se llama igual, y cada uno, de forma independiente, hay diferentes modelos, pueden ser metálicos, pueden ser de termoplástico, pueden ser de diferentes materiales, ¿vale? De forma independiente, impulsará o extraerá. ¿Qué ocurre? Que cada tramo que sale desde el cajón al habitáculo es único. No lleva codos, no lleva manguitos, no lleva T's. O sea, nace del cajón y muere en el habitáculo. Se conecta a una boca y fuera. Con lo cual, imaginaros, se gana tiempos de ejecución, evitas posibles interfonías entre estancias, es decir, si aquí en la red de Nespina tenemos una habitación y aquí tenemos un salón, es probable que pueda existir una interfonía, ¿vale? Una comunicación de ruido. ¿Por qué digo probable? Porque dependerá del ruido, del exceso, si el ruido es aéreo, depende de muchos factores, pero con un sistema en estrella lo evitas. ¿Qué significa? ¿Que el sistema en espina es malo? No, porque, insisto, en edificios en altura, muchas veces este sistema en estrella no se puede instalar por problemas de espacio, por alturas, porque no puedo poner el cajón repartidor. Bueno, se buscan opciones, pero a veces no se puede, ¿vale? Y nos tenemos que ir más a este tipo de solución que se adapta y se acopla mejor en falso derecho. Aquí tenéis un esquemita de lo que decíamos, ¿no? ¿Vale? Un poquito de edificio en altura, ¿vale? Y aquí tenéis una vivienda unifamiliar que, ojo, tenemos aquí el recuperador, los cajones y demás, vamos a decir arriba, ¿no? En la guardilla, vamos a decirlo así, pero lo habitual es que vaya en un cuarto técnico, que vaya, vamos a decir, en un pequeño sótano. ¿Vale? Importantísimo, sifón de condensados, sea el modelo que sea, ¿vale? Sean de los compactos, de los planitos o el mini lavadora, como decimos en Mural, acordaros y recordaros que los equipos condensan. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es habitual, muy habitual, que haya este tipo de problema postventa. De que se instale, no se ponga un sifón, se ponga un sifón de forma incorrecta, el equipo se empieza a llenar de agua, empieza a gotear, empiezan a salir mohos, condensaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Es algo tan básico como asegurarnos del modelo que sea, poner un sifón de forma correcta. Nosotros, dentro de los dos sifones que hay, que existen, que es el sifón de toda la vida, ¿vale? Bueno, el que se puede conseguir en cualquier sitio, y el sifón de bola, nosotros recomendamos el sifón de bola. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro de forma rápida? Pues que el sifón de bola tiene como una pelotita de ping-pong dentro, ¿vale? Al final es más o menos el mismo diseño, pero con una pelotita dentro, que esa pelotita lo que te hace es evitar el posible retorno de olores, ¿vale? Con un sifón normal es probable o no, dependerá de la configuración de la instalación, que puedas tener un retorno de olores, pero con el sifón de bola al 100% evitas ese posible retorno de olores, con lo cual recomendado, como decimos, al 1000%. Vale, lo hemos visto de forma muy rápida. Aquí están las características, ¿no? Bajo consumo, bajas emisiones, lo que decíamos, un sistema que al no depender, lo de clic y sellado, al no depender, ¿no? De codos, de test, de cintas adhesivas, de pegamentos, de si alguien lo ejecuta, si están dos personas y no una, todas estas cosas me lo evito. Es decir, me lo evito, ¿de acuerdo? Con lo cual, súper recomendable la instalación en estrella. Aquí tenéis un poco la piecería de lo que hemos ido comentando, los cajones repartidores. Cuando veis que pone tubos ISO, ¿vale? Son los conductos aislados. Recomendaros también, muy importante, que los conductos, es decir, desde la calle al equipo, ese tramito, sea 1 metro o 4, y desde el equipo a la calle, es decir, toma de aire nuevo y toma de expulsión del aire, me olvido de la aportación a los dormitorios y salón y la extracción de baños y cocina, es decir, esos dos tramos tienen que ir aislados sí o sí. No hay opción de planteamiento, porque si no se aíslan o con manta aislante o que el propio conducto ya venga aislado, más allá del cumplimiento de normativa, vamos a tener un problema de salubridad brutal, porque va a condensar al 100% seguro, ¿vale? Si condensa en ese tramo, se generan microbacterias, microorganismos
y dentro del conducto tener, vamos a decir, esos agentes, acordaros que por ahí vamos a respirar. ¿Cómo se soluciona? Que ese tramito, repito, sea de 1 metro, de 4 metros o el que esté contemplado, se aísle. Pregunta que me solís hacer, oye Iván, ¿pero el resto también hace falta? No hace falta. ¿Por qué? Porque el aire ya está temperado. Al estar atemperado no hay un diferencial térmico importante, entre otros factores que pueden afectar a que condense. Pero el factor térmico es que hay ese diferencial importante, sobre todo en invierno, y la temperatura, vamos a decir, interior, y condensa. Entonces, vigilar el tema de los condensados, aislando esos 2 tramos, ¿vale? El tema de los silenciadores también es importante, y los cajones y la regulación de los conductos, hay 2 formas de hacerlo. O bien a través de válvulas, ¿vale? Que se pueden hacer válvulas en los propios conductos. Es algo más complejo porque necesito una válvula por cada tramo, o la forma más sencilla y muy efectiva, que es a través de estos anillos de color rojo, ¿vale? En función al ramal que sea, a veces se quita 2 anillos, 1 anillo, ningún anillo, dependerá del caudal y del tramo que tengamos, ¿vale? Eso normalmente desde el departamento de soporte os lo calculamos y os diríamos en la parte de instalación, cuando se coloca cada anillo, repito, en cada red, ¿vale? Perdón, en cada tramo de conducto, si hay que quitar o no hay que quitar. Eso es un tema importante, por lo mismo, porque si no se hace tendremos problemas de regulación en las redes. Vale. Bueno, aquí simplemente como se cortan y demás, bueno, hemos ido hablando, este tipo de conducto, pues bueno, aquí tenéis el montaje, las abrazaderas, bueno, pues llevarlo, lo que es el caño telescópico para las bocas, el conducto del que acabamos de hablar, el conducto ISO también, ¿vale? Los cajones repartidores, los equipos, también lo hemos visto, con lo cual no me enrollo mucho más. Como hemos dicho, diferentes modelos. Los anillos, ya os he hablado de ellos, tampoco me enrollo mucho más por tema de tiempo, ¿vale? O sea, decía también lo de las válvulas y demás. Y la parte de regulación. Estos son la parte de regulación va a hablar mi compañero Dani. Nada, simplemente que veáis que hay diferentes mandos, diferentes configuraciones. El que nosotros siempre recomendamos más es el BM2, ¿vale? Porque al final tiene unas opciones más completas, ¿vale? Al final el RM2, bueno, es un mando también muy atractivo, con ciertas limitaciones a la hora de programaciones y demás, y bueno, y el conmutador al final, que es un potenciómetro más básico, ¿vale? Que sería un poco el encender y apagar y 3 velocidades, ¿no? Insisto, casi del conmutador de 4 etapas siempre me intento olvidar, a ser posible instalaría y propondría el BM2, ¿vale? Y si no puedo el BM2 por la razón que fuera, mínimo pondría un RM2. ¿Vale? Diferentes sensores, y ya con esto terminamos, sondas de CO2, que antes me preguntabais, sensores de CO2, sondas de calidad de aire, sondas de humedad relativa, muy recomendado porque la instalación es muy sencilla y muy económica. Y al final sería aprovechar ya un sistema que tengo de renovación de aire, de calidad de interior, y le estaría metiendo una crane, ¿vale? Es decir, tendría controlado tanto la humedad relativa, si nos vamos a sensores de humedad, ¿vale? Como podríamos tener también controlada lo que son las partículas por millón en mi vivienda, ¿vale? Esos ppm famosos a través de sensores de CO2. Dejo la parte a Daniel, la parte 4 y 5, y bueno, yo de momento me despido. Muchas gracias a todos, ¿de acuerdo? Y nada, continuamos. Si me dejas un momento aquí que haga una... Porque a ver si consigo... Esto... ¿Se está viendo? ¿Se está viendo la cámara? No, la cámara. La cámara no, pensé que lo habéis quitado para que no. Se tuviera más conexión. Bueno, al final es que se va A ver ahora. Da igual. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Seguimos? Sí, ahora sí. Vale, bueno, gracias Iván por tu parte. Como ya comentó antes, yo soy Daniel Fernández, ¿vale? Responsable del canal de Ingeniería y Formación para la empresa, y vamos a ver si hablamos un poquito ya de lo que sería la parte de
bomba de calor, de por qué, ¿no? Es importante el tema de la bomba de calor y cuál es el concepto de los sistemas, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista así muy sencillo, cuando hablamos de aerotermia, que es un poco en el día a día lo que estamos diciendo todos, a lo que nos referimos es a una bomba de calor, ¿vale? Una bomba de calor es una máquina térmica como el motor de nuestro coche, ¿vale? La única diferencia es que en un coche lo que hacemos es quemar un combustible y utilizar esa energía química para accionar ese sistema, digamos, de movimiento, ¿vale? Que nos va a permitir mover las ruedas y desplazarnos. Y en una bomba de calor lo que hacemos es usar un motor eléctrico, o sea, que consume electricidad, para movernos un determinado ciclo, ¿vale? Unos componentes internos que mueven un fluido refrigerante que nos permite coger energía desde un foco frío y llevárnosla a un foco caliente, ¿vale? O sea, lo que sería concepto bomba de calor. Quiero decir que yo creo que ya todo lo tenemos en la cabeza, lo escuchamos en el día a día, pero mucha gente sigue teniendo bastante inseguridad respecto a si estos sistemas realmente funcionan o si cuando va a hacer mucho frío realmente funcionan. Y yo os digo, mira, en España tenemos una implantación de bomba de calor del entorno de un 5%, más o menos. En los países nórdicos, en Escandinavia, Noruega, Suecia, Finlandia, hablamos de porcentajes de más de un 50, más de un 60%. Frío hace allí, ¿vale? En Madrid hace frío, pero en comparación con Helsinki, no, ¿vale? Entonces hoy simplemente es una cuestión de dimensionamiento. Entonces siempre, pues, os invito a que nos consultéis a los fabricantes porque somos los que conocemos mejor nuestros equipos, ¿no? Es una tecnología que se conoce desde finales del siglo XIX, ha evolucionado mucho, ¿vale? Pero, sobre todo en los últimos años, ha evolucionado más desde la parte del aire acondicionado tradicional, más hacia esos sistemas de calentamiento, enfriamiento de agua, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar hoy, que sería esa bomba de calor multitarea que empleamos en nuestros hogares hoy día, ¿vale? Que nos va a permitir producir agua caliente sanitaria por un lado, calefacción con radiadores o con suelo radiante o incluso ofrecer refrigeración, ¿no? Que sería también otra de las ventajas frente a los sistemas tradicionales de caldera, ¿no? Que solo nos daba calor. ¿Por qué es importante la aerotermia? ¿Vale? Pues simplemente de manera muy resumida. Sabéis que estamos viviendo un periodo de transición energética, ¿vale? En el que necesitamos adaptarnos a reducir nuestro consumo de energía, por un lado, y sobre todo independizarnos del consumo de combustibles fósiles, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, una estrategia es electrificar todos los sistemas que tenemos en nuestra vivienda. Aproximadamente un tercio del consumo de energía de nuestra sociedad y aproximadamente un tercio de las emisiones de CO2 son por la edificación. De ese 30%, entre un 60 y un 70 se refieren puramente a las demandas de calefacción y agua caliente, ¿vale? De nuestros edificios. Así que casi un 20% del consumo de energía de nuestra sociedad depende de la calefacción y el agua caliente. Si conseguimos electrificar ese sistema con una bomba de calor, o sea, no tener que utilizar una caldera, por un lado, ya nos retiramos el consumo de combustibles fósiles y además, si el consumo de energía es eléctrico y nuestra pretensión es que la producción eléctrica en Europa, en nuestro país, se vaya moviendo hacia las energías renovables, más eólica, más fotovoltaica, ¿vale? Maremotriz, otras fuentes de energía renovable, entonces ese consumo desde un punto de vista ambiental es puramente renovable, ¿vale? Esa es un poco la filosofía aquí con la bomba de calor y por eso va a tener un impacto muy importante. En obra nueva, como ya comentaba también antes Iván, simplemente por un tema de eficiencia energética y la búsqueda de esos edificios de consumo prácticamente nulo, ya nos está invitando la norma a movernos hacia ese tipo de sistemas y uno de los mayores retos pasa por la parte de rehabilitación. Sobre todo en un estándar de rehabilitación como el que podemos hablar en este foro a nivel de Passive House, pues además que vamos a reducir muchísimo las necesidades energéticas de nuestra vivienda y va a ser mucho más fácil la implantación de sistemas basados en bomba de calor, donde otras limitaciones técnicas, donde no se hace esa rehabilitación integral, se puede hacer más complicado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos en línea con la parte de ventilación es que tenemos un portfolio de producto muy amplio,
¿vale? Trabajamos, como comentaba antes Iván, desde la gama de aerotermia, ventilación con recuperación de calor, calderas de condensación o energía solar térmica, y es ofrecer para, por ejemplo, vivienda unifamiliar, plurifamiliar o pequeño terciario, esa solución completa, ¿vale? Donde vamos a tener un solo lenguaje, un solo sistema de control que lo englobe todo, ¿vale? Si hablamos de aerotermia en concreto, como bomba de calor multitarea, trabajamos dos formatos. La bomba de calor, digamos más en línea con lo habitual que nos encontramos en el mercado, ¿vale? Que sería esa gama FHA que tenéis a la derecha, utilizando refrigerante R32. Es un equipo con muy buen rendimiento y sobre todo suele sorprender mucho por muy bajo nivel sonoro, pero el tope de gama y donde realmente nos diferenciamos es con la gama CHA. La gama CHA nace en 2018, ya en ese sentido fuimos pioneros, y utiliza como refrigerante R290, que es un refrigerante natural, un hidrocarburo y que tiene un impacto ambiental muy bajo, ¿vale? Sí, no voy a entrar ahora en detalle con el tema de refrigerantes, pero para que nos suene es a donde está yendo la tendencia, ¿vale? El día 16 de enero, o sea, hace un mes, se aprobó la nueva gas en Europa y la línea marcada es muy clara. El 1 de enero de 2027, en equipos de hasta 50 kilovatios, monobloc, van a tener que utilizar refrigerantes de bajo poder de calentamiento atmosférico. Por ejemplo, el R290, ¿vale? Esa es la línea trazada. Ventajas, en este caso, pues estamos hablando de un equipo que trabaja hasta 70 grados de impulsión como bomba de calor y prácticamente en todo el rango de temperatura, hasta menos 12 grados de temperatura exterior, y por tanto nos permite adaptarnos a instalaciones con radiadores, para empezar, con un muy buen rendimiento y sin tener miedo al servicio, e incluso en instalaciones centralizadas podría servirnos para producción de agua caliente sanitaria, pero no es el cometido. Y sobre todo, tanto en rehabilitación, muy importante, pero en general de cara al confort del usuario, veníamos acostumbrados a ese pequeño split doméstico de 2, 3, 4 kilovatios, que era muy pequeño, potencia muy contenida, y bueno, silbaba, pero lo teníamos puesto un rato y tampoco molestaba mucho. Cuando ya pasamos a dar servicio a toda la vivienda y ya planteamos un sistema de aerotermia, estamos hablando de equipos de mayor capacidad y donde de repente ahora nos encontramos que está funcionando todo el día y si tenemos un equipo muy ruidoso, pues puede ser muy molesto, ¿vale? Para el usuario. Entonces, en este sentido, la gama CHA es número 1 en el mercado, llegando a presiones sonoras de 34 dBA en modo reducido a 3 metros de distancia. Pero repito, al final eso es un modo nocturno, en muchos casos, incluso la más grande, la de 20 kilovatios, la CHA20, te está dando una potencia acústica de 52 dBA que en comparación equipos más pequeños del mercado son bastante más ruidosos, ¿vale? Cada 3 dBA, recordemos que es doblar el impacto acústico. Tendríamos también una bomba de calor partida, más pensada para esas instalaciones donde tenemos más distancias de tubería o para vivienda en altura, que es la WWL. Y luego, por último, hay bombas de calor que son solo para producción de agua caliente sanitaria, ¿vale? Eso es sobre todo también en rehabilitación, donde que se quiera dejar el generador actual, basado en caldera o lo que sea, pero sí que queramos electrificar el consumo de agua caliente, pues tendríamos este formato compacto ya con el depósito integral, en este caso de 260 litros, ¿vale? Ya os he hablado un poquito de la FHA. Una de las ventajas, estaríamos hablando, como hemos dicho, trabajamos con R32, que ya es como una primera fase, ¿no? Para reducir el impacto ambiental de este tipo de bombas de calor frente al R410, que era el refrigerante que se utilizaba hasta ahora y que tenía un impacto mayor. Sí que me voy a detener un segundito. Cuando hablamos de poder de calentamiento atmosférico, GWP, Global Warming Potential en inglés, nos referimos a si se emitiese a la atmósfera 1 kilo de R410A, es como si estuviéramos emitiendo 2,1 toneladas de CO2. Es equivalente. Un GWP de 675 es como emitir 675 kilos de CO2 por cada kilo de refrigerante, ¿vale? Entonces ya esto ha sido un primer paso. El R290 tiene un GWP de 3, o sea, es prácticamente inocuo en comparación con el CO2, ¿vale? Este equipo tiene temperaturas de impulsión hasta 65 grados, por tanto, sobre todo cuando estemos hablando de rehabilitación, sí, nos va a permitir trabajar con radiadores también, pero siempre no olvidemos que a mayores temperaturas de impulsión vamos a ver perjudicado el rendimiento, por tanto,
siempre, si podemos hacer una rehabilitación integral o en obra nueva, utilizar emisores de baja temperatura, suelos radiantes refrescantes, radiadores de baja temperatura, fan coils incluso, siempre va a ser más positivo cuando trabajamos con bomba de calor. Una caldera no se entera. La temperatura de trabajo sí que en una caldera de condensación te va a permitir condensar más y tener un mejor rendimiento. Pero una bomba de calor, por cada 10 grados de diferencia de temperatura, estamos hablando de incrementos de un 15%, incluso más, ¿vale? De rendimientos. La CHA, como ya os he dicho, sobre todo se destaca por el tema de tener un muy bajo GWP, muy bajo nivel sonoro, pero también, si os fijáis, simplemente a nivel de rendimiento, en un clima cálido, como puede ser prácticamente toda España, trabajando con suelo radiante, a 35 grados de impulsión, puede llegar a scopes de 6,88, prácticamente 7 puntos, ¿vale? Lo que la convierte en completamente tope de gama del mercado. Y aquí tenemos un poquito de resumen, que tampoco voy a entrar en detalle, que tendréis la presentación, ¿vale? ¿Cómo se consigue este nivel sonoro en una CHA? Pues al final es distintos puntos a nivel tecnológico, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ahora ya se está empezando a ver más en otros fabricantes, pero nosotros ya en 2018 incluimos, por ejemplo, estos dientes de sierra que se ven ahí en el ventilador, que lo que permiten es que cuando pasa el aire a través del ala B del ventilador, se desprenda más tarde y, por tanto, genere menos turbulencia y menos ruido. El trabajar con doble válvula de expansión electrónica que me permite optimizar el funcionamiento cuando desescarcha y que también sirve menos la máquina. El tener un aislamiento poliuretano expandido, si veis la máquina, es bastante grueso y que está muy insonorizado. El aislamiento del compresor, etc. Al final, la tecnología es la que es y es lo que al final nos permite llegar a niveles de presión sonora que están incluso por debajo del murmullo que se puede escuchar en una biblioteca, ¿vale? La BWL, como decía, está más pensada para sistemas donde tenemos más longitud de tubería. Yo os diría que en el entorno de a partir de 25 o 30 metros ya suele interesar más irse a sistemas partidos frente a sistemas monoblock, ¿vale? Por tema de pérdidas en la distribución. Y bueno, lo que hemos hablado del tema del FHS, de que ya está incluido en todo lo que es el sistema bomba de calor con acumulación. A nivel de instalación, y simplemente cosillas muy básicas, muy sencillas. ¿Por qué es importante incluir una inercia en nuestras instalaciones? Que muchas veces nos viene la discusión de un elemento que supone un coste pequeño respecto al coste total de la instalación y a veces pues el usuario final nos pregunta, ¿pero esto hace falta? ¿No? Pues por lo menos tener un poco de argumentación. La inercia, sobre todo cuando la utilizamos como separador hidráulico en un primario de calefacción con la bomba de calor, nos va a permitir asegurar un volumen mínimo en la instalación para que no tengamos arranques y paradas muy rápidos cuando la demanda sea bajita, ¿vale? Aunque todas las bombas de calor hoy día las vendemos con compresores inverter y que son capaces de modular a muy bajita potencia, llega un momento en el que la demanda es inferior al mínimo punto de modulación del equipo, ¿vale? Entonces, si estamos muy cerquita de la consigna, lo que pasaría si tengo muy poca agua es que va a empezar a arrancar y parar de manera sucesiva para intentar adaptarse a esas pequeñas fluctuaciones. Si tengo suficiente agua almacenada en el primario de la instalación, vamos a evitar esto. Además, si trabajamos con emisores, como pueden ser radiadores que tengan una diferencia de temperatura mayor que lo que trabaja habitualmente una bomba de calor, vamos a conseguir que cada uno trabaje en su punto de máximo rendimiento y que sin que se peleen entre ellos. Sobre todo en rehabilitación os diría que es completamente obligatorio plantear una inercia porque no sabemos cómo va a estar el circuito secundario, ¿vale? Entonces, el plantear esa separación me va a permitir proteger mi máquina, ¿vale? Proteger el intercambiador, que si con el tiempo acaban apareciendo suciedad, óxidos, lodos y se tupe ese intercambiador de calor de la máquina, pierde rendimiento e incluso puede llegar a romperse, ¿vale? Eso es una cosa muy catastrófica y muy extraña, pero si se dan las condiciones para que se rompa un intercambiador, si se mete agua dentro del equipo, se coge, se tira y se tiene que poner una nueva, ¿vale? Estamos hablando de equipos costosos. Vamos a proteger los equipos, ¿vale? Seamos conscientes y además aseguremos un correcto funcionamiento, ¿vale? ¿Volumen mínimo recomendado? Yo por experiencia, si se puede, iría siempre al entorno de 7 a 10 litros
por kilovatio, ¿vale? Que es donde mejor rendimiento le vamos a sacar luego al equipo. Ahora, estamos mucho más ajustados en potencia, perdón, en espacio, pues podemos ir a un poquito menos, ¿vale? Otra de las ventajas de trabajar con la inercia es que me va a permitir tener energía acumulada para los desescarches. Las noches más frías, recordemos que cuando estamos dando calor dentro de la vivienda, en la unidad exterior, lo que está en la calle, se está enfriando el aire, ¿vale? Estamos cogiendo energía de ese aire y por tanto lo estamos enfriando. Ese aire tiene humedad, esa humedad condensa sobre la batería y con el tiempo se acaba escarchando. Para quitar esa escarcha, que lo que hace es que pierde capacidad la máquina, tenemos que pararla y cambiar de modo de funcionamiento y empezar a calentar en el exterior, ¿vale? Entonces, cuando estamos calentando en el exterior, estamos robando energía de dentro de la vivienda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos un suelo radiante muy grande, en principio tenemos bastante energía ahí. No lo vamos a notar mucho. Pero en instalaciones con menos volumen de agua, por ejemplo con radiadores, sí que se podría llegar a notar a nivel de confort que el radiador se podría llegar a poner frío, ¿vale? Entonces, tener una inercia que tiene suficiente temperatura nos permite tener almacenada ahí energía para hacer el desescarche, ¿vale? Importante, cuando planteamos sistemas de bomba de calor, es el tema de las distancias que hay que dejar, ¿vale? Entre el equipo y obstáculos. Aquí, como digo siempre, es una cuestión muchas veces de usar la lógica, ¿vale? Si nosotros prevemos, o sea, hay que cumplir los manuales, ¿vale? Importante, que cada máquina de cada fabricante tiene sus consideraciones, pero hay que usar la lógica. Si tú crees que donde coloco mi bomba de calor, el aire que está lanzando va a recircular, o sea, estamos cargándonos el funcionamiento del equipo, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de vida útil, ¿vale? Vosotros, de nuevo, pensad que si la temperatura exterior es de 0 grados, el aire que está echando la máquina está a menos 8 o a menos 10. Entonces, si le recircula ese aire, estamos viendo perjudicada el rendimiento y su vida útil. Otra cosa a tener en cuenta, la importancia de dónde vamos a ubicar el equipo, ¿vale? Cuando tenemos una cubierta plana y grande, en principio no hay ningún problema, si lo tenemos en un jardín, pero a veces planteamos, por necesidades, instalar los equipos en zonas que son de difícil acceso y no es una cuestión de funcionamiento, puede incluso hasta ser mejor, es una cuestión del día de mañana si falla el equipo y tiene que ir el servicio técnico a hacer una intervención, si no es de fácil acceso, la unidad no va a poder hacerlo o para hacer el desmontaje va a ser un tema muy costoso. Entonces, intentemos preverlo, ¿no? Antes. Y bueno, nada, esto simplemente, no olvidemos, como decía, que esa unidad exterior condensa agua y que vamos a tener que hacer algo con ese agua de condensado. A nivel de sistemas o a nivel de control, como os decía antes, si tenemos un sistema Wolf en el que tenemos distintos subsistemas, aerotermia, ventilación, condensación o incluso solar térmica, vamos a poder controlarlo todo desde una misma unidad de mando. En este sentido, pues es esa centralita o ese mando del que ha hablado Iván antes, que es ese BM2, ¿vale? Desde el que vamos a poder ver todos los elementos, ¿vale? El generador, la ventilación, o incluso si tuviéramos distintos circuitos, porque en una rehabilitación de una vivienda tuviéramos en planta baja suelo radiante y en planta alta radiadores, una cosa muy habitual, pues podríamos diferenciarlos dentro del mando para que pudieran estar trabajando a distintas temperaturas, con distintas consignas, arranques y paradas, etcétera, ¿vale? Y eso todo lo veríamos aquí. Exactamente lo mismo lo podríamos ver luego en nuestra aplicación. Tenemos una pequeña plaquita de control, que es el SM7, que va dentro del equipo y que le va a permitir al usuario, desde la aplicación móvil, ver todos los parámetros de funcionamiento, reconfigurar la máquina igual que si estuvieras delante, incluso te permite graficar todo lo que está leyendo la máquina a nivel de caudales, de funcionamiento, temperaturas de impulsión, etcétera, poder graficarlo y luego sacártelo en Excel. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando hay problemas de postventa, ¿no? Cuando aparece un poltergeist y no sabemos por qué no funciona, bueno, déjalo grabando un par de días y luego analizamos qué es lo que pueda estar pasando, ¿vale? Entonces, de cara al usuario es muy útil porque va a tener un solo mando y una sola aplicación para todos los equipos de su casa, ¿vale? No te tienes que ir a una integración superior, que además sabemos que hoy día están siendo cada vez más costosas. Esto tiene un coste muy, muy bajo. Y luego, además, también a mi servicio técnico le permite tener ojos en la instalación. En el sentido de si mañana tienes un problema de postventa, tú me llamas y si tienes un SM7 yo me conecto directamente desde remoto, ¿vale? Y puedo determinar, si veo que hay un error, un código de avería, directamente decir, oye, tienes este problema, tranquilo que te voy a mandar al servicio técnico y hacer que la intervención sea mucho más rápida, ¿vale? Por el otro lado, el RM2, como ya comentó Iván,
Yo, para mí, tiene más sentido, sobre todo cuando hablamos solo de ventilación, ¿vale? Si tenemos una unidad de ventilación, porque nos permite jugar con el tema de los modos de funcionamiento. En el caso de cuando trabajamos en calefacción, nos permitiría, si tengo, por ejemplo, dos zonas, lo que os decía, planta baja, planta alta, pues puedo tener el BM2 abajo y un RM2 arriba y que sirva como termostato ambiente, ¿vale? Podría ser una alternativa. Y esto es todo lo que os decía del kit Wi-Fi, que yo creo que es una herramienta muy interesante. En general, si tuviéramos que resumir, una de las ventajas de nuestro sistema de control, sobre todo cuando hablamos de la bomba de calor, es que frente a otros fabricantes que no tienen, digamos, tan integrado el concepto de las secuencias, nosotros, como nuestra lógica de control es heredera del mundo de la calefacción tradicional, del mundo de la caldera, con un modulito, con un KM2, somos capaces de hacer una secuencia de hasta 5 equipos, ¿vale? Esa vivienda que se nos complica muchas veces porque está en esos 20, 30 kilovatios y que ya tenemos que resolver con 2 bombas de calor, que es una cosa muy habitual, pues otros fabricantes igual tienen que recurrir, como digo yo, a soluciones inventivas como trabajar con distintas consignas entre las 2 máquinas para que vayan entrando de manera secuencial. No, nosotros ya directamente tenemos un modulito que nos va a gestionar que las 2 bombas de calor o las 3 bombas de calor estén trabajando siempre en su mejor punto de funcionamiento. Y luego podríamos controlar distintos circuitos, hasta 8 circuitos dentro de la instalación. ¿Vale? Esto ya lo he comentado. Muy importante el tema de que te pueda dar los avisos de los errores para poder contactar al servicio técnico. Y bueno, esto ya sería más, sobre todo de cara al instalador o de cara a vosotros, si en algún caso seguís teniendo participación en la vivienda. Hay una aplicación móvil de Wolf también para toda la parte, no tanto de repuestos, sino por el tema de los códigos de error, que es antes incluso de llamar al servicio técnico, si la máquina te está diciendo que tiene el error 15, pues parece que es esto. Es muy explicativo y es muy fácil. Así que nada, he intentado ajustarme al tiempo, que nos habíamos pasado un poco. Espero que os haya gustado la jornada. Encantados de poder ayudaros si tenéis cualquier duda. Y nada, esperamos que podamos hacer más cosas con vosotros. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta ahora o si alguien de los que están online tiene alguna pregunta, pues hacer ahora y si no, pues terminamos aquí. En el chat podéis ir poniendo, esto lo quito así. ¿Vale? Creo que también tenéis sistemas partidos, no sistemas monobloc, ¿no? Sí, tenemos un equipo partido que está montado aquí a la entrada. Si te pones ahí. Uy, disculpa. que es la que estaba ahí a la entrada, que es más pensada eso, para un poco más vivienda en altura, pero bueno, que nuestra vocación o donde más está creciendo la mano de productos es los sistemas monobloc, que es lo que se está disparando, ¿vale? Si queremos descarbonizar nuestros edificios, la mayor parte de instalaciones son en agua y ya con digamos, un sistema de distribución existente al que nosotros tengamos que pincharnos, ¿vale? Y en ese sentido los equipos monobloc suelen ser más fáciles de hacer ese tipo de intervenciones, ¿vale? También luego de cara al instalador, no te requiere hacer una instalación frigorífica. Esto es una cosa que les duele a todos los frigoristas, pero todas las instalaciones fugan, todas, ¿vale? Las hay que fugan muy poco y en toda la vida útil de la instalación, 20 años, no te has enterado porque has perdido un 10% de gas, ya no te acuerdas cómo funcionaba al principio. Y las hay que fugan bastante, a los 8 o 10 años tienes que recargarlo, como habremos escuchado todos que han tenido que hacerlo en el coche, ¿vale? El aire acondicionado del coche. Y las hay que son catastróficas, que en 6 meses, en un año, en 2 años tienes que recargar el gas. Bueno, pues sobre todo eso, pensad en R410A, que es el gas que se está utilizando en más del 80% del parque que tenemos hoy día. Cada kilo de gas son 100 euros. Una bomba de calor normal tiene 3-4 kilos de gas. Pues si se te escapan 3 o 4 kilos de gas son 400 euros, así, sin más. Y el problema lo sigues teniendo, la fuga la sigues teniendo. Hay que arreglarla, hay que buscarla. Entonces, bueno, un sistema monobloc no tienes esos problemas, ¿vale? Una instalación de agua es mucho más sencilla de hacer mantenimiento y demás, ¿vale? Vale. Hay en el chat una pregunta que dice: ¿qué nivel de ruido sonoro interior máximo debe tener una instalación de ventilación con recuperación controlada? ¿Está regulado en España? Sí, te digo. Según normativa, hablo y me escuchan, ¿no? Me refiero. Sí. Vale. Sí. Según normativa HR, que es la normativa acústica, código técnico
30 decibelios, me voy a la norma, 30 decibelios por la noche, 35 por el día, ¿vale? Esa es la normativa que te dan los datos de la vamos a decir, la HR, ¿vale? Y ahora, ¿qué produce? ¿Cuántos decibelios produce lo que es un sistema de recuperación de calor? A ver, depende. Cómo mido, si mido en el equipo, si mido a 1 metro, como recomendamos, si contemplo un falso techo o un cuarto técnico, pero yo me voy más allá, a una certificación. ¿Qué es lo habitual? Lo habitual es que trabajando a un modo medio, el recuperador, el que sea, el modelo que sea, ¿vale? Trabajando, vamos a decir, a un modo medio y más o menos a un 50, 60, 70% del rendimiento del equipo. Eso es importante matizar esto. ¿Por qué? Porque claro, si me hacen falta 140 metros cúbicos hora para una vivienda, por poner el ejemplo que decíamos antes, ¿no? Y pongo un equipo de 150, el equipo está trabajando al 80-90% del rendimiento. Es decir, va a estar trabajando casi a tope. Eso hay que vigilar mucho, porque estaríamos seguramente por encima de los 35, 38, 40 decibelios. Entonces, a la hora de contemplarlo, hay que contemplar varias cosas. Primero, normativa, lo tengo claro. 30 por la noche, 35 por el día. Lo dice la normativa HR. Ahora bien, la realidad es que si contemplo esos aspectos, estemos en torno a unos 24, 27 decibelios. 22, 20, 28, o sea, no llegando a los 30. Es lo habitual, ¿eh? La oportunidad que yo he tenido de colaborar en certificaciones, yo creo que responde a las dos cosas. Norma y lo que es habitual. Pero te estás refiriendo al ruido del equipo. Del equipo. Claro, es decir, al ruido del equipo. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar el ruido de las bocas, es decir, en una instalación de ventilación hay que contemplar dos ruidos. Uno, el ruido que generan los motores, es decir, lo que genera este equipo o el que sea, es decir, ese ruido, y el ruido que pueden generar las bocas, no el conducto, ¿vale? El tema de las bocas es por un tema de sobredimensionado, es una sensación de silbido, es decir, eso es relativamente fácil controlarlo a través de módulos de regulación o de las propias bocas. Acordaros que lo que comentábamos antes de lo de los anillos rojos, de la válvula de regulación, eso relativamente es fácil controlarlo, porque es a base de caudal, ¿vale? Entonces es un ruido de silbido que genera obviamente unos decibelios. Pero lo que a mí me preocupa es el ruido de los equipos. Por ejemplo, aprovecho, un postventa común es instalo el equipo, instalo la red de conducto, la que sea, en Espina, en Estrella, y no pongo silenciadores. Si no pongo silenciadores, bien dentro del cajón repartidor o a través de los conductos, al 100% va a haber problemas acústicos. Al 100%. ¿Por qué? Porque el ruido que genera el motor, que es un ruido metálico, se lo va a trasladar a la red de conductos. Entonces tú vas a estar encima de la boca y no vas a tener la sensación de silbido, tienes una sensación enlatada, un ruido enlatado. Y dices, joder, ¿cómo controlo esto? Con un silenciador. O con algún, vamos a decir, algún elemento que amortigüe. Silenciadores a veces en las bocas, tipo almohadillas se pueden poner, pero también hay que contemplar que puedo solucionar ese ruido pero ocasiona una pérdida de carga, con lo cual me puede aumentar la velocidad de aire. Entonces es muy sencillo, es decir, partimos de una norma, que la norma yo creo que ya está bastante bien, que dicen 30 y 35, más o menos, ¿vale? Entonces si yo sé que si hago la instalación bien, con su silenciador, con equipos que no trabajen al 80 o 90% de su rendimiento, al final pues voy a estar en torno a esos 25 decibelios. 25 decibelios medidos a 1 metro, o sea, es prácticamente el equipo está apagado. Prácticamente. Y si está todo bien controlado, te pones al lado de las bocas o de la red y es que tienes que poner la mano o poner algo para realmente darte cuenta que está o impulsando o extrayendo. O sea, al final son ruidos, son decibelios controlados. Lo que no es controlado es que estemos a 40 decibelios. Claro, aparte que estemos cumpliendo normativas, es un ruido brutal. ¿Vale? Ahí yo quería... Ah, perdona. No, digo... Didi. Sí, el problema que a veces nos encontramos con las instalaciones centralizadas en viviendas es que la gente de repente pues, dice que les sale aire frío y empieza a tapar boca. Sí, se descompensa el sistema y empiezan a producirse ruidos en el resto de la vivienda. Claro, sí, es peor porque al final, claro, estás trabajando, date cuenta, tú estás trabajando para un caudal en, vamos a decir, determinadas salidas. Claro, en el momento que tú penalizas 30 metros cúbicos hora por aquí, 40 por aquí, al final tú tienes el mismo caudal para menos bocas, con lo cual al final, sí, pero el ruido que tendrías ahí es ruido de silbido, es decir, porque tendrías una sobrepresión. Solución, ir al equipo,
bajar el caudal, anulamos esas habitaciones, no es recomendado, ¿vale? Porque al final, claro, si no recircula el aire, si no ventila, por lo que decíamos siempre, ¿no? Humedades, condensaciones, malos olores, pero bueno, de ver lo malo, si antes tenía 200 metros cúbicos hora, ahora contemplo que tenía 5 bocas, o 6 o 8, y ahora tengo 3, consecuentemente bajo el caudal del equipo para esas bocas. O sea, esto está mal dicho por mi parte porque nos saltamos norma y tal, pero bueno, lo que está peor es que sigamos teniendo los 200 metros cúbicos hora, ¿vale? Para 3 bocas. Enlazo esta pregunta, y es muy común la pregunta que nos dicen, oye, ¿por qué en un edificio de 10 viviendas o en un portal es recomendado poner un equipo por vivienda y no un equipo para las 10? Precisamente por esto. Es decir, porque si me llegan del primero A y me tapa las bocas, penalizo al del segundo, al del tercero, al del cuarto, porque sigo teniendo el mismo caudal para menos viviendas. Sí. Entre otras cosas, pero una de esas razones, por eso se recomienda que en viviendas se haga de forma individualizada. Sí, lo que pasa es que el promotor muchas veces, por ahorrarse esos 1.000 euros por vivienda, pues... Sí, lo entiendo. Sí, por eso, pero al final, es decir, es lo de, ¿qué es mejor, individual o colectivo? Bueno, yo mi opinión, habiendo participado en las dos tipologías de obra, siempre recomiendo al 1000 por 1000 hacerlo individualizado. ¿Por qué? Porque cada uno es dueño de su sistema. Y si el del primero A, como digo yo, que le he cogido, no es que le tenga manía el del primero A, es que le he cogido de ejemplo, ¿vale? Quiere tapar, quiere poner a tope, quiere hacer lo que le dé la gana, yo le diría bien tapado o mal tapado, pero no penalizas al resto de vecinos. Que sí ocurre cuando tienes instalaciones colectivas, acordaros de toda la vida, el subcomunitario, las campanas comunitarias, claro, todo lo que es individual, desde mi punto de vista, funciona mejor. No, nada, por completar esa pregunta también del tema del ruido y de todo esto, recordar que en noviembre publicamos una guía de buenas prácticas de ventilación desde la plataforma web. Sí, lo acabamos de hacer en redes sociales. Y lo acabamos de anunciar en redes sociales. Entonces, sobre todo para Juan Carlos, que es quien ha hecho la pregunta, ahí tienes esta misma pregunta respondida y bastante desarrollada. Vamos muy fuera de hora. Sí. Hay una última pregunta en el chat. Si la respondéis en 2 minutos, os la leo. Si no... Depende de la pregunta. Si me la dejas a mí, seguro que en 2 minutos no. Vale. Daniel más. Depende de la pregunta. Es muy sencilla, la respuesta se puede decir en una sola palabra, pero bueno. Podéis comentar si la combinación de ventilación mecánica con recuperadores de calor y bomba de calor puede eliminar el suelo radiante. No. No. Un sistema de recuperación de calor es una medida de ahorro de energía. Es un sistema pasivo, ¿vale? Incluso en un perfil como puede ser un Passive House, que efectivamente aparecen ratios de cargas muy bajos, incluso por debajo de los 15 vatios metro cuadrado, sigue habiendo una necesidad, muy pequeña, pero una necesidad. Y hay que aportarlo de alguna forma. Ha dicho en la pregunta, que como que ya lo dirigí hacia ahí, el suelo radiante. Se pueden utilizar otros métodos. Por ejemplo, podrías poner un fan coil, no tiene por qué ser un suelo radiante. Lo que sí que no os recomiendo es el concepto de intentar utilizar las líneas de ventilación para enfriar o calentar. ¿Por qué? Porque es un tema de caudales, ¿vale? Incluso si necesitamos solo 2 kilovatios, si realmente hacéis el cálculo con un caudal de ventilación de 200, 300 metros cúbicos hora, necesitaríamos un salto térmico muy grande para dar esos 2 kilovatios, ¿vale? Eso significaría que pondríamos la mano en la boca y notaríamos aire o muy caliente o muy frío, ¿vale? No es cómodo, no es razonable. Tenemos la ventilación por un lado y un sistema emisor por otro lado. Sí que sirve tener una batería de calentamiento o de enfriamiento para eliminarnos la carga térmica de ventilación, es decir, que el aire que estamos metiendo esté en punto neutro y no nos sume, ¿vale? A la demanda de energía de la vivienda. Pero un emisor, algo tendríamos que tener. Suelo radiante refrescante además funciona muy bien en este perfil, de nuevo, porque las cargas son muy bajitas, ¿vale? Y va a funcionar muy bien. Creo que he solucionado la pregunta. Totalmente. Y de hecho, es otra pregunta concreta de nuestra guía de ventilación de buenas prácticas y dice exactamente lo mismo que tu respuesta. Así que hay que promocionar. Me alegro que... Estamos alineados. Lo digo porque tienes la misma opinión. Eso es que está bien la respuesta. ¿No? Es eso, no hay más. Vale, pues ya está, ¿no? Muchísimas gracias. Pues nada. Gracias a todos, por la paciencia y por aguantar aquí hasta las 2:30. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muy bien, gracias.